perinatal, básicamente no se transmite fácilmente la hepatitis A, pero en cambio la hepatitis B y C sí, con cargas virales muy altas en los niños, y que por el momento para la hepatitis B tenemos tratamiento, para la C de un neonato no. Infección crónica la vemos asociada a la hepatitis B y C, y la delta, que es un virus que se descubrió en Italia en los años 70, más común en personas que han recibido múltiples transfusiones o que han usado drogas intravenosas. Ellos son los que más comúnmente se han coinfectado de virus de hepatitis B y delta, ¿sí? Luego, la otra cosa importante, hepatitis fulminante, prácticamente todas pueden producir. La hepatitis C, extraordinariamente raro que hagan una hepatitis fulminante, más común con la A, y sobre todo en los adolescentes que adquieren tardíamente la enfermedad. Diríamos que, por ejemplo, ahí van a ver en Guatemala unos datos de hepatitis A, que la gente más susceptible de padecer hepatitis A en la edad de la adolescencia, adulto joven, son la gente de clase media y media alta, porque son los que han tenido la protección de higiene que no ha tenido las clases con menos recursos del país, que se infectan mucho más tempranamente y pasan asintomática la enfermedad la mayoría de las veces. Para hacer el diagnóstico se requiere que tengamos varios criterios en mente. Primero, el diagnóstico clínico. Es muy raro que un paciente con hepatitis aguda, sea viral o de otra causa, no tenga náuseas, no tenga vómitos, no tenga dolor abdominal y no tenga pérdida del apetito. Pueden tener fiebre algunas veces, sobre todo cuando la fase aguda de las hepatitis aún no ha aparecido la ictericia. Los pacientes nos pueden hacernos equivocar porque el cuadro se parece a una artritis aguda. El paciente puede tener datos de fiebre, dolor articular importante y aparece la ictericia como al cuarto o quinto día. En este momento pensaríamos primero en chikungunya o dengue antes que en hepatitis en fase anictérica, pero también es parte del diagnóstico diferencial cuando no encontramos la causa. Por eso nosotros a todos los pacientes febriles agudos les hacemos no solo hematología con su recuento de plaquetas, sino también transaminasas, porque así podemos establecer si hay afección sistémica. Las transaminasas nos ayudan a evaluar pronóstico de varias enfermedades y la gravedad de los casos. Entonces, saben ustedes que uno de los factores de mal pronóstico en dengue es tener transaminasas arriba de 1000, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato de mal pronóstico en dengue. Si les llega un paciente así, hospitalícenlo, porque probablemente va a ser un dengue asociado a shock. Luego tenemos los marcadores bioquímicos que nos van a evaluar varias de las funciones. Nos van a evaluar daño del hígado, pero también nos van a evaluar funciones hepáticas. La serológica, que son los criterios para saber qué tipo de antígenos y qué tipo de anticuerpos detectamos. Histológico, esto nos sirve más que todo para hepatitis crónicas. Ahora tenemos que establecer el criterio de iniciar tratamiento con los nuevos antivirales para hepatitis B o C. Y virológica, que ahora podemos medir varias cosas de los virus. Podemos saber qué genotipos son, basados en el genotipo, qué pronóstico tienen, la carga viral, para saber cuántas copias por mililitro tienen del virus, y eso tiene relación con el pronóstico de enfermedad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita lamentablemente no hay clínicas de hepatitis alrededor del país en el sistema público. Básicamente la que hemos estado nosotros formando esto desde el 2004 o 2003 es la que está en la misma clínica de VIH del Roosevelt. Ahí vemos las hepatitis crónicas, pero se necesita una respuesta completa de país, porque los pacientes que tienen hepatitis B, por ejemplo, en el área norte de la Taberapaz, por el área de Chisec, que muy frecuentemente tienen casos positivos, no los van a poder mandar de sus aldeas para acá con nosotros. Entonces no tenemos respuesta, y ahí se requiere, por ejemplo. Hay otra área en Izabal, cerca de Morales, donde ya tuvimos 2 niños con hepatocarcinoma por hepatitis B, y que, aunque dimos el reporte, no se ha ido a investigar cuál es la tasa de portadores que pueden beneficiarse de un tratamiento y cómo se puede intervenir con una vacunación muy temprana en esos lugares. Entonces, la importancia de las pruebas bioquímicas nos van a ayudar a determinar la presencia del daño hepático o inflamación
El daño puede ser inflamación o necrosis, realizar diagnósticos específicos, determinar la severidad y el pronóstico y monitorear el curso de la enfermedad. Veamos, ahí tenemos no podemos hacer diagnóstico de hepatitis viral sin transaminasas. Si las transaminasas son normales, el paciente tiene otra cosa, pero no tiene hepatitis aguda. Hepatitis crónica sí, porque los pacientes con hepatitis crónica y B y C pueden tener elevaciones intermitentes de las transaminasas, pero en aguda, sin elevación de transaminasas, es otra cosa. La función sintética se evalúa por el tiempo de protrombina, la albúmina predominantemente, y algunas otras funciones como la conjugación con las bilirrubinas. Veámoslo más detalladamente. Veamos ahí, por ejemplo, la función más importante que se evalúa de la bilirrubina sérica es la capacidad del hígado de detoxificar metabolitos. Básicamente nos evalúa la excreción hepática, porque los pacientes con hepatitis generalmente desarrollan colestasis, entonces desarrollan lentitud en aclarar el metabolismo de la bilirrubina. La síntesis, sabemos que nosotros tenemos albúmina, la vida media de la albúmina son 20 días, pero se sintetiza en el hígado. Si alguien con enfermedad hepática aguda tiene albúmina baja, quiere decir que el nivel de catabolismo es intenso y que probablemente el paciente va a estar en el proceso de generar una hepatitis fulminante. Si es en una crónica, es que la reserva hepática es tan pobre que no es capaz de sintetizar albúmina. Lo mismo para el tiempo de protrombina. Las transaminasas, recuérdense que estas están dentro de los hepatocitos. Si hay algo que nos inflame o nos dañe los hepatocitos, las transaminasas se van a elevar. La transaminasa pirúvica está más en el citosol del hepatocito, y en tanto la oxalacética está en el citosol y está en la mitocondria. Por eso, cuando se eleva más la oxalacética de la pirúvica, nos debe alertar a que la hepatitis va a ser más grave, porque lo usual en una hepatitis viral no complicada es que la pirúvica sea la que está más elevada. Pero dentro de este contexto, la hepatitis viral, si la oxalacética está más alta, hay que tener alerta, hay que ver más frecuentemente al paciente, porque puede hacer un problema de hepatitis fulminante. ¿Qué otra cosa debiéramos observar? Estos pacientes, si son alcohólicos, pueden tener más alta la oxalacética también, o si la intoxicación es por medicamentos, se eleva más la oxalacética que la pirúvica. Entonces hay varias cosas dentro de la interpretación de las transaminasas que nos pueden ayudar a ver la etiología de la misma. Luego tenemos la fosfatasa alcalina. Básicamente ahí están todos los tejidos donde está. Básicamente a nivel de hígado su localización es canalicular y generalmente puede ser factor pronóstico de cirrosis, que está muy elevada, o cuando la fosfatasa alcalina está muy alta, nos indica que hay obstrucción o colestasis también. Y la GGT, que es muy sensible pero muy inespecífica. Si todos aquí el día de hoy, al llegar a nuestra casa, nos tomamos una copa de vino, pues mañana vamos a tener elevada la GGT, solo con eso. Así de sensible es. Pero si alguien tiene GGT normal y todo lo demás normal, muy probablemente no tenga enfermedad hepática. Muy probablemente, porque habría que ver en la evolución. Vamos a empezar con hepatitis A, algunas palabras de ella. Representa más o menos la mitad de todas las hepatitis virales. La excreción del virus empieza desde antes de que aparezcan los síntomas. Este es el problema de muchas enfermedades virales por los cuales la prevención no es del todo perfecta, porque ninguno de nosotros puede saber quién está en una fase presintomática o asintomática ya excretando el virus. Lo mismo que con influenza. Con influenza empezamos a excretar el virus un día o dos antes de que aparezcan los síntomas, pero ya estamos excretando y transmitiendo virus. Aquí es 2 semanas antes de que aparezcan los síntomas y hasta que desaparezca la ictericia, más o menos 4 a 6 semanas post aparecimiento de síntomas. La clínica es bien variable. En la mayoría de niños es asintomático o pasa desapercibida, como una gastroenteritis viral inespecífica sin ictericia. La mayoría de las hepatitis en los niños son anictéricas y el niño es tratado por una diarrea, se le manda a hidratar, etcétera, pero no tienen ictericia. En los casos, puede ser también tan grave como
una hepatitis fulminante y provocar la muerte. Los síntomas clásicos: fiebre, anorexia, ictericia y vómitos. Eso es básicamente lo más importante. Y dura 1 a 2 semanas la fase más severa de la enfermedad. Veamos qué datos tenemos de Guatemala. Estas fueron 2 tesis hechas en la Marroquín en los años 95 y 96, publicadas en la revista del Colegio Médico, y que pueden ver cómo está expuesta la población de bajo nivel económico versus la de nivel económico alto. ¿Cuál fue el criterio para definir uno y otro? Los niños los de nivel socioeconómico bajo eran niños que iban a consulta pediátrica a los centros de salud públicos, y los de nivel socioeconómico alto eran los que iban a centros de salud privados, clínicas privadas. Y vean ustedes que la diferencia fue marcada en todo. Vean ustedes ven que en los dos grupos tienen niveles altos de IgG, en ambos grupos. Esos son anticuerpos de la madre, ¿verdad? Es la IgG de la madre. Pero vean ustedes, cuando ya no es esto, sino es del 1 a 3 años, 72% de los niños ya habían estado infectados con virus de hepatitis A en el grupo socioeconómico bajo versus el 13% en los de nivel socioeconómico alto. Y vean ustedes, cuando llegamos a los 10 o 12 años, 85% versus 18%. Entonces, esta es una enfermedad en que las personas del nivel socioeconómico alto están más expuestas, sobre todo los muchachos adolescentes y niños. Porque cuando empieza uno a comer chucos, cuando está en secundaria, cuando empieza a comer ceviche sin contarle a nadie en la casa, desde la universidad, últimos años de secundaria o primeros de la universidad. Y son cabal los alumnos que llegan, los muchachos que llegan con hepatitis A, y es más severa. Les da una hepatitis A que se les da colestasis, pasan ictéricos de manera intermitente como 6 meses, no les va bien. Ahí saldría más barato vacunarlos. ¿Sí? Veamos, el diagnóstico de la hepatitis A lo hace entonces la historia clínica, las pruebas bioquímicas y los 2 marcadores serológicos que tenemos para hepatitis A. Solo 2 tenemos. No tenemos pruebas de antígeno de hepatitis A. Eso no existe en nuestras pruebas de laboratorio. Ahora, con las nuevas técnicas de PCR de biología molecular, se va a poder hacer eso, pero el diagnóstico se hace en heces, porque ahí es donde se está excretando la mayor cantidad de virus. Pero básicamente, la IgM se positiviza en la fase aguda y dura positiva más o menos de 3 a 6 meses. O sea, no se negativiza tan rápido. Y esa nos indica infección aguda por virus de hepatitis A, la IgM. Si alguien tiene la IgM negativa, ¿cómo podemos saber si alguien ya tuvo hepatitis A y necesita o no vacuna? Le hacemos la prueba de IgG. Alguien que tiene IgG positivo, esta queda positiva para toda la vida. Significa infección pasada e inmunidad. Si alguien, por ejemplo, le ponen la vacuna de hepatitis A, la manera de ver si fue efectiva es medirle anticuerpos de hepatitis A del tipo IgG. La IgG significa infección pasada, significa inmunidad. Veámoslo cómo se ve más gráficamente. Ustedes pueden ver ahí donde dice el virus de hepatitis A en las heces. Ven ustedes esta curva que empieza desde antes de los síntomas y viene cayendo más o menos después de 6 semanas. En cambio, la IgG va subiendo aquí, se queda positiva toda la vida. En tanto, las transaminasas vienen bajando acá. Complicaciones: falla hepática aguda, colestasis y recurrencias. Más o menos 1 de cada 20 pacientes con hepatitis A desarrolla recurrencias. Cuando ustedes creen que ya vienen todas las transaminasas para abajo, las bilirrubinas, y desaparecen los síntomas, como a las 8 semanas vuelve a subir todo. Eso es lo que se llama la evolución ondulante de la hepatitis A, o evolución intermitente de la hepatitis A. Pueden tener hasta 2 o 3 recidivas que no tienen ninguna relación con hepatitis crónica, simplemente a él le tocó esa forma de presentación clínica. No hay que hacer nada especial, solo pasa solo, pero es molesto, y sí hay que decírselo a la gente cuando uno la ve para que estén sabidos de esa posibilidad. El tratamiento es sintomático. Para el prurito, pues
Damos medicamentos para ello, prevención y profilaxis con los contactos. La vacuna pre y posexposición puede ayudar a los contactos cercanos. Ahí hay algunos de las marcas que hay en Guatemala, hay más, ¿verdad? Pero son las dos más comunes, las primeras que vinieron. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta ahorita en la hepatitis A, para que no sea tan corrido todo. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Pero si no, seguimos. Sí. Porque solo elevan las transaminasas, pero no desarrollan colestasis. Entonces parece no afectar tanto la excreción hepática ni la función de la conjugación de la bilirrubina. Ahora, ¿por qué pasa eso en esos niños? No sabemos hoy. Eso probablemente sean más cuestiones de sistema inmunológico individual de las personas. Eso se da más o menos hasta los 5 años de edad. Después de los 5 años de edad son más ictéricas, en los primeros 5 años de vida. Muy bien. Bueno, hepatitis B, uno de los grandes enemigos. Traigo primero este mapa y no el tradicional de la prevalencia, porque esto va de la mano. Los mismos países que están en el rojo máximo, acá, ahí nos dice cuántos casos de hepatocarcinoma y cuántos casos de portadores asintomáticos de antígeno de superficie hay. Entonces ven ustedes que Guatemala nos tienen entre un 2 y 7%, acá, ¿verdad? En rosado. Y ese, en opinión nuestra, es un error de la OPS por una razón. La única referencia que tienen es un estudio que hicieron en el altiplano de Guatemala, en Chimaltenango, en los años 80, en el cual hicieron por radioinmunoensayo 300 y tantos pacientes de un área indígena, que probablemente sí era un área de más prevalencia, pero en todo el país, cuando tamizamos embarazadas, nunca es mayor del 0.2 al 0.5. Entonces, OPS hizo un estudio al azar, lo sigue poniendo de referencia. He tenido discusiones con ellos para decirles que realmente se están basando en un artículo muy antiguo y que no fue verificado en el resto del país. En mi opinión, estamos acá, menos de 2%, porque es lo que tenemos evidencia después de haber tamizado más de 300,000 embarazadas para hepatitis B en los últimos 10 años. O sea, sí hemos tamizado un número importante, más o menos en 17 departamentos del país. Entonces yo puedo decirles que la referencia nuestra es mejor, pero el que nos crea la OPS es otra. Entonces esto es un poco de negociar, ¿verdad? Pero bueno, fuera de ese pequeño detalle, eso va de la mano con cáncer. Es de importancia mundial. En el África subsahariana está la mayoría de casos de cáncer por hepatitis B. La transmisión puede ser parenteral, sexual y madre-hijo. La incubación es más larga, en tanto con la hepatitis A es 1 a 3 semanas, aquí son 2 a 6 meses. O sea, el tiempo de incubación a partir de la exposición es más largo. Y la mortalidad es de 1 a 2% en las enfermedad aguda que pueda cursar con hepatitis fulminante, o hasta un 10% en las crónicas por los problemas de cirrosis o cáncer hepático. Más o menos en Estados Unidos se calcula que 14 millones de personas han estado infectadas con el virus de hepatitis B. Se estima que hay 2 millones de personas infectadas y que están crónicamente enfermas, y que de ellos más o menos hay 73,000 infecciones al año. Hay 2 millones de pacientes con enfermedad crónica, 5,000 muertes al año, 3,100 diagnosticados con cáncer por año y 230 que requieren trasplante por el virus de hepatitis B. Esto es lo que se llaman las cascadas, básicamente. No está en forma de cascada, pero eso es, ¿verdad? Empieza desde cuántos han estado expuestos, cuántos quedaron infectados después de haber estado expuestos, cuántos de los expuestos están activos y cuántos de ellos se pueden morir o pueden desarrollar complicaciones. Si nosotros vemos que Estados Unidos tiene un problema tan serio de hepatitis B y se lo toma tan en serio, nosotros que tenemos una prevalencia prácticamente igual a la de Estados Unidos, deberíamos tener programas de hepatitis también muy serios, con acceso al diagnóstico y al tratamiento de manera más descentralizada, no solo en los centros de referencia en la capital. Y aunque no crean ustedes, yo trabajo en el Roosevelt, pero sí entiendo que la descentralización es el camino, no es centralizar todo en nuestros hospitales grandes. Eso es el error más grande que hemos cometido por años, ¿verdad? Entonces no podemos seguir pensando que esa es la solución. La hepatitis B, transmitida por fluidos corporales, también existe una forma de transmisión. Ustedes vieron que puse de niño a niño, y esto se da porque
porque los niños tienen viremias muy altas y tienen niveles muy altos del antígeno de superficie en la saliva. Y cuando juega o comparten juguetes y los niños se lo chupan todo y luego comparten una gaseosa, etcétera, ahí pueden transmitir. Esa es la transmisión horizontal dentro de grupos familiares y grupos de niños que también existe. La transmisión vertical, 95% es perinatal, solo el 5% se da intraútero y el 90% sucede si la madre es antígeno de superficie, es este, ¿verdad? Y antígeno E. Cuando esos dos están juntos es una alarma, quiere decir que el paciente tiene una gran replicación viral. Siempre hay que acordarse de eso, antígeno de superficie y antígeno E. Cuando esos dos están juntos en la hepatitis, es alarma porque hay gran replicación viral. Entonces ya puede uno hacer más pruebas para confirmarlo. Pero si la madre solo tiene antígeno de superficie y el antígeno E negativo, vean ustedes, como el virus se replica menos, el riesgo del niño es menor, baja del 90 al 10%. Entonces sí es importante saber esos dos marcadores de infecciosidad del virus de hepatitis B. Si nosotros hacemos la prevención que tenemos que hacer con vacuna, podemos prácticamente ir eliminando. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Primero, la primera dosis de la vacuna hay que ponerla en las primeras 12 horas después de que el niño nació. Estamos hablando de un niño nacido expuesto a una madre positiva de hepatitis B, ¿sí? Luego, si les ponemos vacuna e inmunoglobulina específica de hepatitis B, les va mejor. Pero la inmunoglobulina específica de hepatitis B en Guatemala no está disponible, es muy costosa. Por ejemplo, cuesta más o menos $800 la dosis. Y cuando uno la trae al país tiene una vida media de 4 semanas. Entonces es tan pobre su vida media que no se vuelve una cuestión factible, sobre todo con nuestros sistemas tan fluidos de adquisición de medicamentos. Luego, el baño inmediatamente después del nacer es bien importante. El niño está bañado en meconio, está bañado en líquido amniótico, en sangre, etcétera. Esa exposición debe durar lo menos posible y ese niño ser bañado inmediatamente para evitar contacto prolongado con las secreciones de la madre. ¿Sí? Nosotros lo que le hemos recomendado y lo hacemos cuando tenemos disponible, es que toda mujer víctima de violencia sexual le iniciamos vacunación de hepatitis B. Cuando no tenemos vacuna, pues no lo hacemos, así como ha sido los últimos 2 años que no ha habido casi nada, pues ha sido muy difícil, pero en el nivel privado, si usted tiene la opción de prescribírselo a su paciente, sí, hay que prescribirle la vacuna de hepatitis B 3 dosis. Sí. El mismo medicamento que sirve para prevención de VIH es activo contra el virus de hepatitis B. Y luego, si nosotros encontramos que la carga viral de la madre está muy alta, eso quiere decir arriba de 10.000 copias o 2.000 unidades internacionales por mililitro. Si le damos antivirales a la madre entre el segundo y tercer trimestre, bajamos el riesgo de exposición del niño también de manera dramática. Entonces, podemos intervenir desde el embarazo, en el momento del parto y posparto en el niño con la vacunación. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que alguien que tiene hepatitis B desarrolle hepatitis crónica? Si yo lo adquiero
están transmitiendo. Bueno, entonces ustedes pueden ver, hay medicamentos que actúan a nivel de esta polimerasa y de esta es RNA polimerasa y esta DNA polimerasa. A cualquiera de ellas, y también en la parte final, antes de salir el virus excretado, hay una enzima que se llama proteasa. Entonces en todos esos niveles pueden actuar los medicamentos, más o menos la misma forma en que actúa en el virus de hepatitis C. Hasta hace poco nadie le daba mucha importancia a los genotipos del virus de hepatitis B, pero hay por lo menos 8 genotipos. En nuestra región, el virus que parece circular más frecuentemente es el genotipo F. Veamos qué características tiene. El genotipo C es el que más frecuentemente está asociado a enfermedad hepática severa. Ese está en Europa, Estados Unidos y África. El genotipo B está asociado con a seroconversión más rápida de antígeno E a anticuerpo E. Esto quiere decir que tiene mejor pronóstico porque el sistema inmune del cuerpo es capaz de controlarlo con más facilidad. Y los genotipos A y B juntos tienen una respuesta a los antivirales un poco mayor cuando se utiliza interferón pegilado y ahora que se les asocia lamivudina y tenofovir. En Guatemala, ¿qué tenemos de hepatitis B? Veamos todos los estudios que hemos hecho a través del tiempo. Vean algunos en reclutas del ejército, 2% en los años 90. En prenatal casi no teníamos positivos. En una clínica de infección de transmisión sexual de la capital, un poco más de 200 personas, 5%. Politransfundidos en el Roosevelt en los años 90-91, 4%. Pero si tenían más de 4 transfusiones era 30%. Cuando yo regresé a Guatemala de haber hecho infecto en el año 89, lo único que se le hacía a las muestras de sangre, a las unidades de sangre, era prueba de BRL. Nos costó más o menos hasta el año 92 con la doctora Juárez introducir las pruebas de hepatitis B. Y este estudio nos ayudó a convencerlos de que sí había que hacer tamizaje de hepatitis B. Luego nos costó también el mismo tiempo meter las pruebas de VIH. Más o menos tardamos 8 años para que hubiera pruebas de hepatitis C, para que tengan una idea de lo que cuesta en el sistema de salud. Ahora es universal, nadie lo discute, pero haber pasado desde hacer solo BRL a que se haga todo lo que se haga a un donante de sangre ahora, es un avance para el país. Entonces, este estudio lo repetimos hace 5 años y prácticamente ya no había riesgo incrementado, porque el tamizaje estaba funcionando. Policía Nacional también 2. Veamos donantes de sangre del Roosevelt, era 0.4 en los años 90, pacientes en emergencia 1%. Ustedes pueden ver ahí que no caemos en esa categoría en general, de pacientes de población general, que nos haga caer en 2 a 7% de portadores. Casi no hay ningún dato de eso. Pero sí tenemos algunas áreas de alta prevalencia en Guatemala. Una que fue muy estudiada en los años 80, fue estudios hechos en la aldea La Espinilla en Zacapa, y el alerta lo dieron el aparecimiento de hepatocarcinoma en personas jóvenes, adolescentes. Hicieron una intervención bastante grande en el área de La Espinilla y prácticamente la hepatitis B fue erradicada de esa aldea, de esa región, por introducir la vacuna. Fueron los años en que empezó a haber vacuna. Lo mismo nos pasó en Suchitepeques, que esto ya en los años 90, empezamos a recibir niños de las fincas de Patulul con hepatocarcinoma, tuvimos 4 casos. Nos fuimos a hacer el estudio de prevalencia de estas fuimos a 2 fincas, nos tuvimos ahí 2 fines de semana tamizando y haciendo historia, y encontramos que 31 habitantes en una población de 310 habitantes, 12% eran portadores de antígeno de superficie. Esta región es característica de que era un área de una finca de alta endemicidad de oncocercosis, que estaban más familiarizados con tener acceso a personal de salud, y los dueños de las fincas facilitaron el proceso, por lo cual fue posible hacer el estudio. Ahí encontramos que 83% ya habían tenido hepatitis B. Aquellos que desarrollan hepatitis B y la resuelven solas, les queda un marcador positivo para toda la vida, que es la IgG de hepatitis B. 83%. 12.8% eran antígenos de superficie positivos, 33 casos de hepatitis crónica. 21% eran de alta replicación viral. No había casos agudos,
no había casos de delta y solo había un caso positivo de hepatitis C dentro de todo el grupo, además de hepatitis B. Fuera lo que uno pensara, vean ustedes entre los positivos y negativos cómo fue incrementándose el riesgo. Vean ustedes cómo empezamos con los anticuerpos maternos. Más o menos 50% de los niños, de las madres tenían anticuerpos, que era lo que vimos en los niños. Pero vean ustedes, a partir del grupo de 1 a 5 años, ya el 20% de los niños están infectados con hepatitis B en esa región endémica. De los 6 a los 10 años ya era 90%, y de los 11 años en adelante, 100%. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que ahí estén teniendo relaciones sexuales con los niños. Ese sería el peor error de ir a decir semejante cosa. Por eso, ahí hay que saber que existe la transmisión horizontal en la comunidad, porque los niños son unos grandes transmisores de virus de hepatitis B en la saliva y en otros fluidos corporales. Entonces esto no es solo transmisión de sangre también, sino en estas situaciones de área endémica, en áreas altamente endémicas, hay transmisión de otras maneras. ¿Cómo se eliminó esto? Se introdujo la vacuna a todos los neonatos desde el año 96 en las fincas. Era más o menos 20 nacimientos de niños por finca, y los dueños de las fincas decidieron invertir en la vacuna y fue erradicada la hepatitis B de esos lugares, pero fue una intervención de varias personas. Vean ustedes, los infectados con menos de 5 años, 30%, de más de 5 años, 96%. Estamos hablando de residencia en el área, ¿verdad? Veamos otro grupo, pacientes con cirrosis y alcoholismo en el Roosevelt, 100 pacientes en el año 97. Teníamos un total de 8% de pacientes que tenían anticore IgG, o sea, evidencia de infección pasada por hepatitis B, 2% tenían antígeno de superficie y 7% tenían anticuerpos de hepatitis C confirmados. Entonces aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de que la hepatitis C también es importante en este grupo poblacional. Y vean ustedes que en las mujeres el grupo de hepatitis B es más frecuente que en hombres, probablemente porque dentro de los hombres con cirrosis y alcoholismo tenemos más que todo la exposición al alcohol como factor principal, que no es tan frecuente, no quiere decir que no exista dentro del grupo de mujeres. Otra vez lo repetimos 2 años después y veamos, ahí había subido, era 8% eran portadores de antígeno de superficie y 8% hepatitis C. ¿Cuál sería la recomendación derivada de esto? Todo paciente con cirrosis debe tener una prueba de hepatitis B y una hepatitis C. ¿Cómo le va a los pacientes cuando tienen la enfermedad desde la fase aguda? Vean ustedes, tenemos una infección aguda. 90% de los neonatos se van a infectar, más o menos 2% van a desarrollar fallo hepático fulminante. Si hablamos de infección crónica, si son neonatos, 90% van a ser crónicos. Si son niños, 25 a 30%, niños menores de 5. Adultos, menores de 10%. De todos estos, 15 a 40% hacen hepatitis crónica. O sea, no todos los que tienen estado de portador crónico hacen cirrosis ni hepatitis crónica. Y a partir de ellos vienen los pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma. No es absolutamente requisito de que un niño que desarrolla hepatocarcinoma pase por la fase de cirrosis primero. Aquí puede solamente ser antígeno de superficie, nunca haber tenido un cuadro de cirrosis y tener el cáncer hepático. No es una cosa que va siguiendo la otra siempre. Veamos qué marcadores nos debemos recordar. ¿Sí? Más o menos lo tienen en la edad de la adolescencia, si es en el periodo neonatal, o en la edad de menor de 25 años. ¿Sí? No. Esto no espera mucho. Veamos cuáles son los 3 antígenos importantes del virus de la hepatitis B. Tenemos el antígeno de superficie, el antígeno del core, ese no lo encontramos en ninguna prueba de sangre, no se puede detectar en sangre. Este solo se puede detectar en una biopsia hepática. Y el antígeno E.
Estos todos indican que hay infección activa con replicación mayor o menor. ¿Se recuerdan cuáles eran los dos juntos que nos decían que había gran replicación? Superficie y el E, ¿verdad? Entonces también los anticuerpos contra ellos son los que nos indican protección. Los que van a neutralizar al antígeno superficie se llaman anti-HBS. H de hepatitis, de la B y superficie. Esas son como las siglas internacionales, ¿sí? Anti-HBS. Si ustedes escriben así, en cualquier idioma que escribamos con nuestro abecedario, entienden qué es hoy. Luego tenemos el anti-E, quiere decir que se controló la replicación viral en buena medida. Solo hay una excepción cuando está esto positivo y antígeno de superficie positivo. Quiere decir que puede tener una mutación del virus que se llama precore mutante, o sea que es defectuosa en el core, porque al final este antígeno es el producto de degradación de este. Si este está presente y se empieza a metabolizar, a catabolizar, esto es lo que produce como residuo, el antígeno E. Entre más antígeno E se produzca, quiere decir que el virus está más activo, hay más virus formándose. Y luego tenemos los anticuerpos que nos sirven para detectar si la enfermedad es aguda o reciente o crónica. Y ahí tenemos la IgM para lo reciente o agudo y la IgG que nos indica para siempre. Si yo quiero saber aquí, que nos hagamos cuántos hemos tenido hepatitis B, haría anticore IgG, hacer cuántos ya estuvimos expuestos. Pero para saber si estamos activos, aparte del anticore, haría antígeno de superficie. Generalmente cuando uno está haciendo programas de tamizaje y quiere saber la magnitud real de la enfermedad en una población, debe hacer las dos. El anticore le dice cuántos han estado enfermos y de ellos cuántos quedaron activos, es el antígeno de superficie. ¿Y está claro eso? Sí. Bueno. Ahora lo estoy pasando yo, ¿va? Bueno, entonces, cuando hay un paciente que tiene hepatitis aguda o crónica, ambos van a tener el antígeno de superficie positivo, ¿sí? Si tiene hepatitis aguda o crónica. Pero, si alguien tiene anti-HBS con más de 10 unidades, por ejemplo, si ustedes van a un laboratorio anti-HBS y está más de 10 y les informa antígeno de superficie positivo, una de las dos pruebas está mala, ¿sí? Porque no es compatible. Si alguien tiene esto es porque ya eliminó el antígeno de superficie, ¿eh? Entonces, si les informan esto y esto, es un error. Si les informan los dos positivos. Los que tienen esto positivo tienen que dar esto negativo, porque quiere decir que yo tengo capacidad de defenderme, tengo inmunidad. Y el anticore, antígeno core, solo en la biopsia se recuerda, ¿verdad? La IgM en aguda, la IgG en crónica. Veamos otros ejemplos. Si tenemos el anticore y anticuerpos, los totales, ¿va? Estamos hablando del paciente que tiene IgG. Cuando hablamos del core total, hablamos del IgG. Entonces tiene antígeno de superficie y core, es una infección crónica. Si tiene un paciente que tiene antígeno de superficie negativo y un anticore positivo, tuvo la infección pero ya la resolvió, ¿sí? Se curó. 90% de los adultos nos curamos solos de la hepatitis B, sin ningún medicamento, ¿sí? Por eso no tenemos que entrar en pánico si nos da, no es que está bueno que nos dé hepatitis B, pero tampoco es para que entremos en pánico, porque 90% de los adultos que adquirimos hepatitis nos vamos a curar solos. Claro, si ya tenemos más de 65 años, si somos diabéticos, si somos renales crónicos, pues no nos va a ir tan bien, va a ser más despacio y se van a curar menos, ¿sí? Si es una infección aguda, va a tener positivo el anticore total, el tipo IgM y el antígeno de superficie. Y de nuevo, para volver a remarcarlo, el antígeno E positivo es replicación viral. Veamos qué pasa cuando nosotros ya hicimos todas esas pruebas, hacemos carga viral. ¿Qué valor tiene la carga viral? Vean ustedes, este es un estudio hecho en China, en el cual tiene unas altas con 3.500 participantes. Vean cuál fue el pronóstico con más o menos 7 años a 8 de seguimiento. Si un paciente tenía menos de 300 copias, tenía
4.5% de desarrollar cirrosis. Pero si tenía más de 1 millón de copias, tenía 36% de chance de tener cirrosis en el contexto de una crónica. O sea, ¿cómo se llama? La carga viral es importante, no solo para ver la respuesta al tratamiento, sino también para evaluar el pronóstico del paciente. El tratamiento de la hepatitis aguda, la mayoría, 90%, se resuelve sin tratamiento. Cuando hay enfermedades subyacentes o menores de 15 años, enfermedades subyacentes, estamos hablando del paciente renal crónico, del paciente que usa dosis altas de esteroides, que usa los nuevos anticuerpos monoclonales para enfermedades autoinmunes, pacientes con VIH, etcétera. Podemos usar la lamivudina o adefovir, pero ahora tenemos una droga mejor que voy a decírselas después, que se llama tenofovir. Y ahí es donde hablamos de que por qué damos el tratamiento en agudos con esas consideraciones, es por el riesgo de enfermedad crónica. Luego tenemos que tomar en las metas del tratamiento. Tenemos dos tipos de pacientes, los del antígeno E, del grupo salvaje y del grupo mutante. ¿Qué queremos? Que se pierda el antígeno E, que se vuelva indetectable la carga viral. En la terapia, al descontinuarla del paciente, la respuesta dure a largo plazo, por mucho tiempo. Eso no se ha logrado en hepatitis B. Si uno empieza a tratar una hepatitis B, todos pensábamos que había que tratarla 5 años, ahora ya sabemos que no sabemos cuánto tiempo, porque a todos los de 5 años que hemos parado el tratamiento han terminado en recaída. Y aquí están las drogas más efectivas. Esta que se usa para VIH, el tenofovir, es muy activa, menos tóxica que esta, que parece ser más activa, porque es el número de logaritmos que baja la carga, llaman Tecavir, pero esta produce mucha acidosis láctica. La preferida ahorita es esta, este es el tratamiento de elección, tenofovir. Luego con la hepatitis C, esta es otra enfermedad, sí. Es en el sitio de trabajo, en el trabajo normal no debiera haber mayor problema, excepto el trabajo de trabajadores de la salud, que ellos sí pueden transmitir y pueden también infectarse con virus de hepatitis, pero en otros contextos que fuera del contexto del área de salud es muy improbable. ¿Sí? Estamos hablando de la B, ¿verdad? Sí. Bueno, la estimación global es alrededor de 3%. Miren aquí, 170 millones de personas portadoras se estima. El riesgo de cronicidad es mucho más alto, aquí sí, 75-85%. Fibrosis temprana es bajo. El riesgo de cirrosis es más o menos 10% a los 20 años, 20% a los 30 años. Pero eso cambia. Si yo me tomo 2 tragos todos los días, lo acorto a la mitad. Por ejemplo, si yo me tomo 2 o 3 whiskies todos los días y tengo hepatitis C, pues voy a tener cirrosis más o menos en 5 a 8 años. O aquellos que dicen, mi doctor me recetó solo una copa, no se han visto el meme, ¿verdad? O una copa tremenda. Pues es todo un trago, pero todo depende del tamaño del trago, ¿verdad? Luego la cirrosis está relacionada con mortalidad de 1 a 5% por año, y la incidencia de hepatocarcinoma también es similar, 1 a 4% por año. Estos son los sitios de más prevalencia, los más rojos, Bolivia, ahí probablemente por el uso inadecuado de jeringas, igual que en Mongolia y en Egipto, ahí reutilizaban jeringas hasta hace poco, todavía, por eso tienen prevalencias tan altas. Nosotros estamos en un sitio de más baja prevalencia o similar a la de Estados Unidos. Los genotipos que existen van del 1 hasta el 4, hasta 5A, 6, pero los más comunes en Guatemala son el 1A y 1B. De lo que sabemos es anecdótico, no se ha publicado. Si nosotros nos propusiéramos a juntar los datos de todos los que hemos hecho genotipos a nuestros pacientes, probablemente resultaríamos con un buen dato de país, pero no cuesta mucho lograr ese nivel de trabajo en equipo aquí en el país. Vean ustedes las tasas de prevalencia. En politransfundidos fue donde más
importante era en los años 90, y a partir de ese estudio, hasta el 97, logramos tener pruebas de hepatitis C para los donantes. Pacientes con VIH, ya estamos en una prevalencia más baja que en muchos países, pero sí existe. Pacientes con cirrosis también. ¿Cómo se transmite? Primero, la mejor forma y la más fácil de transmitir es la parenteral, inyecciones. Por ejemplo, aquí sería una persona que se inyecta sola drogas y que no esteriliza bien las jeringas o las vuelve a utilizar sin haberlas esterilizado previamente, o las comparte con otra persona que tiene su misma adicción. En los primeros 3 años, las personas que utilizan drogas intravenosas, 30% se vuelven positivas, y a los 5 años más de la mitad de ellos. La epidemia más grande que hay es en toda Sudamérica, en el cono sur, porque ellos siguieron el ejemplo del Mediterráneo de inyectarse drogas parejo en los años 80 y 90, y por eso es la principal forma de transmisión en esos países. Han logrado controlar bastante, pero no lo han logrado erradicar. Es más común que VIH en pacientes que usan drogas intravenosas. Aunque pareciera ser que en Guatemala no hay mucha gente que use drogas intravenosas, sí hay algunos pequeños grupos que las utilizan. Y dentro de ellos hemos visto VIH, hepatitis B y hepatitis C, pero son muy pocos todavía y no son muy públicos. Generalmente es gente de clase media, media alta, que comparte agujas y comparten estas cosas. En el gremio médico también hay un grupo importante de personas que han generado una adicción por drogas inyectadas. Ocurre la transmisión sexual, sí, pero muy baja. No es tan eficiente esa forma de transmisión. En heterosexuales es menos efectiva que en hombres que tienen sexo con hombres, aunque pareciera ser igual que heterosexuales. Para nosotros todos los que tenemos con VIH y hepatitis C son homosexuales. Factores que facilitan la carga viral entre las parejas, probablemente la carga viral alta sea el que más lo facilita. Representa más o menos 15 a 20% de las infecciones en Estados Unidos, la transmisión sexual. La transmisión madre a hijo, sí existe, más o menos 6% de los niños expuestos a una madre positiva se infectan. En las mujeres VIH positivo, que además son hepatitis C positivo, la tasa de transmisión se triplica, les va peor a esos niños. El papel de la carga viral no está documentado. Probablemente ahora con las nuevas drogas que tenemos de acción antiviral directa podamos hacer algo cuando tengamos más datos, pero por ahorita están muy costosas, vale $80,000 un tratamiento, entonces no está tan fácil de utilizar en nuestro país. La cesárea no produce ningún cambio en el riesgo, y los neonatos en general no les va muy mal desde el punto de vista clínico en el momento del nacimiento. No hay profilaxis posexposición. Por ejemplo, si uno de nosotros tiene un accidente con sangre, con un paciente con hepatitis C, no podemos darle antirretrovirales ni le podemos dar vacuna de hepatitis B porque no hay tratamiento por ahora disponible. Considerar que el uso de biberón, si los pezones de la madre tienen un sangrado, entonces sí hay que pensar en no darle lactancia al niño. Pero si no hay ese sangrado en los pezones, sí se puede utilizar. ¿Alguien quería preguntar? No. Bueno, luego básicamente toda madre que es hepatitis C debemos tener seguimiento de todos sus niños, tanto del que acaba de nacer como de los previos, porque como es una infección crónica, tenemos que hacerle la prueba a todo el núcleo familiar, no solo a la madre y al niño recién nacido, sino a los otros hermanos. Lo mismo hemos aprendido en VIH. Antes nos decíamos hay que hacerle la prueba de VIH solo al niño y a los menores de 5 años. Después empezamos a hacérsela a todos y encontramos en todas las edades niños de VIH de transmisión vertical con 7, 8 años de vida. Entonces esos son núcleos familiares. Si uno le hace la prueba al neonato, se la hace a los hermanos. Eso aplica para VIH, hepatitis B y para C. El diagnóstico de hepatitis C se basa en prueba de anticuerpos. Ha sido un ELISA hasta hace poco. No es una prueba tan perfecta, tiene muchos falsos positivos. Por ejemplo, el Programa Nacional de Bancos de Sangre o de Medicina Transfusional está utilizando una prueba muy sensible, y todos los pacientes que nos envían a nosotros para confirmarles hepatitis C
solo el 5% son positivos, 95% son negativos, falsos positivos. Entonces, esa prueba hay que revisarla en el banco de sangre. Hay otras pruebas ahora, una prueba rápida que se llama OraQuick, que está resultando mejor que los ELISAs, y otra que se llama electroquimioluminiscencia, que es el mismo principio de la ELISA, solo que utiliza una luciferasa para crear un poco de fluorescencia que detecte la máquina. Antes se utilizaban las pruebas de Western Blot, que no está disponible en Guatemala, y por eso ahora utilizamos el PCR o carga viral para confirmar. Y esto es el tamizaje propuesto por el CDC, que nosotros lo adaptamos para seguirlo en el hospital porque no hay una guía de país. Entonces decidimos hacer esto. Si un paciente tiene un test de tamizaje y es negativo y no tiene ningún riesgo adicional como uso de drogas intravenosas, transfusiones, es negativo y ahí se terminó. Pero si este mismo paciente tiene esos riesgos, pero salió negativo ahora, se recomienda seguirlo cada 3 o 6 meses con nuevas pruebas. Si el paciente dio positivo y la segunda prueba dio positivo, le hacemos carga viral para ver en qué momento de la infección está. Si la primera es positiva y la segunda negativa, hacemos un PCR cualitativo, que si es positivo, lo seguimos como diagnóstico positivo desde aquí. Es más o menos, no es tan complicado como parece el cuadro. Lo voy a poner con pantalla completa. Entonces aquí pareciera un cuadro complicado, pero si uno se acostumbra a seguir algoritmos no es tan complicado, porque miren, negativo solo hay 2 opciones, no tiene riesgos y tiene riesgos. El que tiene riesgos, si es negativo en este momento, se le da seguimiento. Al que no tiene riesgos, ahí se acabó. ¿Qué paciente es este? El típico paciente que va a un seguro de vida, a un seguro de salud, y le piden la prueba de hepatitis C y sale positivo. La mayoría son falsos positivos, pero mientras definimos eso, le hacemos otra prueba. Luego tenemos, cuando salen positivos, tenemos que usar las pruebas moleculares para definir si el paciente está activo y qué tan activo está. ¿Cómo le va a los pacientes? 15% se resuelven solos en la fase aguda, 85% se vuelven crónicos, 20% desarrollan cirrosis, 6% por año desarrollan enfermedad hepática terminal y 4% hepatocarcinoma. En países como Estados Unidos o Europa, 3 a 4% requieren trasplante. Nosotros nos quedamos aquí. Podemos verlo más fácil de esta manera. 100 pacientes con hepatitis aguda, 15 a 20 se recuperan, 80 a 85 persisten, 30% estables y nunca progresan. ¿Cómo podemos saber eso? Carga viral no detectable. 40% variable, a veces tienen la carga viral alta, a veces no, pero no desarrollan daño hepático, ni por biopsia ni por fibroscan, que ahora tenemos el fibroscan para hacer una prueba no invasiva. Y 30% pueden desarrollar enfermedad severa. Estos 2 grupos de pacientes requieren tratamiento antiviral. Antes fallaba el 40% y se respondía en el 60%, pero esto ha cambiado. Y vean ahora, con esto que vean ustedes aquí, drugs with antiviral activity, quiere decir drugs antiviral activity. Esas son las drogas que curan el 90% o más de las hepatitis crónicas C en 8 a 12 semanas. Entonces, esta enfermedad se puede curar, se puede erradicar, pero lo prohibitivo por ahora son los precios. En Estados Unidos cuesta entre 80 y 120 mil dólares un tratamiento de 12 semanas. La India, produciendo los mismos medicamentos, cuesta 500 dólares. Seguramente vamos a comprar de la India y no nos va a ir mal, porque la mayoría de medicamentos de India que usamos para VIH funcionan. Y la prueba es que el 70% de la gente que tratamos con los genéricos de India para VIH están vivos y en buen estado de salud después de 10 años. O sea, ese es el concepto, que no todo genérico significa malo, ni todo lo de marca es bueno, porque hay marcas que existen para los famosos hepatoprotectores que no sirven para nada. Por eso no puse ni uno en ninguna diapositiva.
Si ustedes quieren recetar placebos caros, denle hepatoprotectores a la gente. Ese es un placebo. Pero hay gente que está feliz comprando su placebo, entonces, pues, ni modo. Pero bueno, ahorita estamos acá. Ahora, nuestro problema en Guatemala es definir acceso al diagnóstico primero y luego al tratamiento. Porque, ¿cuántos tratamientos pediría yo para Guatemala si no sé cuántos infectados tengo? Entonces, primero tengo que saber cuántos tengo. Tengo que hacer exámenes primero. Hepatitis delta. Este virus es un virus parásito, podríamos decir. Necesita de la presencia del virus de hepatitis B, particularmente el antígeno en superficie, que le sirve de protección dentro del parénquima hepático. La población en riesgo de adquirirlo son todas las personas que tienen antígeno en superficie positivo. Descubierto en Italia en el 77 por un doctor de apellido Risetto, que lo descubrió en los usuarios de drogas intravenosas, que él vio que les iba un poco peor que a los otros pacientes de hepatitis C que había tenido antes, y se puso a buscar en el microscopio electrónico si había otra partícula viral y logró descubrir el virus de la hepatitis delta. Se dio cuenta que era más común en usuarios de drogas intravenosas y su peor respuesta a los antivirales, no les iba muy bien a los pacientes. Hay mayor riesgo de hepatocarcinoma. La mejor medida es prevenir la hepatitis B. Entonces, ustedes ven que hepatitis B y delta con una vacuna se puede prevenir y nos evitamos todo lo demás. En Guatemala hay 2 estudios, uno que hicimos en el Roosevelt. 1.3% de los pacientes que tenían antígeno de superficie fueron positivos para delta, o sea que sí tenemos hepatitis delta. Y en el ICSE el doctor Quiñones hizo un estudio similar y el dato de él era 1.4, 1.5, pero muy parecidos los datos de hepatitis delta. Y por último, hablar un poco del virus de la hepatitis E. Este virus de la hepatitis E aparecen en negro los países donde ha estado reportado la infección por virus de hepatitis E. Uno diría qué importancia tiene la E, y es fecal oral y no se vuelve crónico, pero sí tiene importancia trascendental cuando tenemos una población materno-infantil tan grande como la que tenemos en Guatemala. Van a ver ustedes. Se transmite por la vía fecal oral y agua contaminada, también de persona a persona. El periodo de incubación, más o menos un mes, mes y medio. La mortalidad en general es 1 a 3%, pero si la mujer lo adquiere durante el embarazo, 15 a 25% de las mujeres mueren con hepatitis E. Produce hepatitis fulminante con mucha frecuencia en la mujer embarazada. Hay muchos cuadros de ictericia en mujeres embarazadas que terminan falleciendo, que no logramos documentar de qué se trata. Puede ser que algunas de ellas sean hepatitis E, no podemos decirlo por ahora. La severidad de la enfermedad es mayor con la edad. Secuelas crónicas solo en inmunocomprometidos, más que todo la sintomatología y la excreción crónica del virus, no tanto que produzcan cirrosis. Vean ustedes, aquí es más inexacto todo. La transaminasa suben, el virus en las heces, lo ven ustedes aquí cayendo, y aquí ven los anticuerpos IgG. La IgM solo detecta 60% de los pacientes. La única manera de hacer diagnóstico es PCR en heces, pero eso no lo tenemos disponible. Estos sitios existen para si ustedes quieren ampliar su información. Existe el sitio web del CDC que tiene bastante información, incluso tiene presentaciones que se dejan traducir del inglés al español. Se pueden usar muchas de las diagramaciones que tienen ellos ahí. Tenemos sus números de acceso libre. Hay un sitio del CDC que es para entrenamiento, son cursos en línea gratuitos también sobre hepatitis, y hay una serie de videos, pósters, etcétera, que están en inglés y en español y que uno puede utilizar para educar a sus pacientes también. En conclusión, podemos decir que la primera intervención que se debe asegurar es la vacunación universal de las hepatitis para las cuales tenemos vacuna. Los servicios de salud deben tener pruebas disponibles, si no, no pueden diagnosticar las hepatitis. Deberíamos tener un sistema en el cual el diagnóstico de hepatitis fuera fluido. O sea, podemos hacer las IgMs, las más comunes. Se necesitan pruebas de tamizaje rápido para detección de las hepatitis crónicas, hepatitis B y C con todas sus consecuencias. El diagnóstico y monitoreo de las hepatitis virales crónicas es importante para evitar la progresión a cirrosis y cáncer. El tratamiento de la hepatitis C tiene ahora opciones reales de curar al paciente, pero el costo es por ahora lo más difícil.
Aún no hay ningún tratamiento curativo para la hepatitis B y la vacuna de hepatitis C es una necesidad todavía no resuelta. Esta fue una guía que nosotros hicimos en el 2012 y 13 para nuestros residentes y estudiantes de medicina en el hospital. La tenemos en electrónico, estamos escribiendo la segunda edición para este año, pero si alguno la necesita se la podemos dejar aquí al colegio para que el colegio la difunda. Esa no tuvo ningún costo, pero tampoco teníamos tanto dinero para hacer miles de copias, ¿no? Pero quedó en electrónico. Está lo básico, no es un libro de patología, ¿ven? Es un libro de una guía rápida para poder saber qué hacer con los pacientes. Tiene su parte de qué hacer con la nutrición, cómo alimentar al paciente con hepatitis, cómo manejar la depresión de los pacientes crónicos, etcétera, además de la parte biológica. Así que muchas gracias y esto es todo lo que traía hoy. Si tienen alguna pregunta más. No sé si hay